López. Ella es profesora principal de la Facultad de Ciencias Matemáticas, es embajadora de la IMU, International Mathematics Union, es embajadora de la OWSD. Y bueno, Roxana la conocemos de tiempo, trabaja bastante también estimulando a las niñas en el área de las matemáticas, de las ciencias, promueve mucho a sus colegas docentes de la facultad. Estamos siempre agradecidas también con ella por participar en estos eventos. Muchas gracias, Roxana. Muy buenos días a todos. En primer lugar quiero agradecer al grupo que organiza este día, como siempre, ha sido ahora junto con la Unión Astronómica Internacional, que celebran justamente en el nombre de una mujer maravillosa que tuve la oportunidad de conocer, comenzar, aprender mucho de ella, y es María Luisa. María Luisa fue un ejemplo de física, pero un ejemplo más allá de ser física, de mujer, de amiga, de compañera de trabajo. Y me alegra mucho estar aquí en su casa, en su estudio, que también fue la mía, porque aquí estudié yo en estas aulas, cuando estudiábamos todos juntos, como la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Tecnologías Instrumentales. Y estas fueron justamente mis primeras aulas en esta Universidad Nacional de Ciencias. Traigo el saludo de varias organizaciones a las cuales pertenecemos mucho de las mujeres que estamos también dentro de este afán de llevar a cabo una labor en pro de que las niñas y las mujeres se vean cada vez más interesadas en las ciencias. Pero no solamente de eso, sino más allá todavía, el trabajo conjunto con los varones, porque eso es lo que queremos. No queremos superarlo, no queremos ser menos ni ser más, sino trabajar juntos justamente con ese único objetivo de lo que es nuestro proyecto general. Traigo el saludo de la Academia Nacional de Ciencia y Tecnología en nombre de su presidente actual, que es el doctor Alberto Ayala. Traigo el saludo de la Sociedad Peruana de Matemática Aplicada y Computacional, del doctor Ovidio Rubio. Traigo el saludo del Colegio de Matemáticos del Perú, del cual fui decana. Es el magíster Muñoz, que también envía su saludo. Y como lo mencionó hace un poco Manu, el saludo y la representación que siempre en oportunidades como esta hago acerca de lo que representa a la mujer en el mundo, que en este caso en particular es la Unión Matemática Internacional, del cual tenemos un comité de mujeres en el cual yo pertenezco y soy embajadora, y en cada momento que me presento lógicamente lo menciono, porque seguimos haciendo el trabajo, es un trabajo conjunto, total, de todos los países involucrados justamente con el objetivo. Y de igual manera hay otra asociación que depende de Trieste, que es el de los países de desarrollo, que es el comité también, o la organización de mujeres. Entonces, estamos involucrados todos. Algunos seremos embajadores, pero no seremos los que llevamos solamente la palabra. En realidad somos todos los que tenemos que hacer esta labor, no solamente nosotros. Y les traigo aquí también el saludo, como ustedes lo pueden apreciar acá, del grupo de mujeres peruanas en ciencias matemáticas. Hace 4 años también nos formamos como un grupo por llevar a cabo objetivos en cuanto al problema grave que teníamos, grave hasta el día de hoy en realidad subsiste, y que es común para todas las ciencias, que es el bajo número de postulantes, y más aún de mujeres. O sea, no es solamente mujeres, pocas, sino pocos postulantes, menos todavía interesantes. Pueden haber postulantes, pero lógicamente por ventaja y cosas por el estilo que sucede dentro de lo que es la admisión, tenemos cada vez menos. Cada vez menos. Imagínense mujeres, cada vez menos. En el tiempo que yo ingresé, que fue por ahí por el 78, éramos aproximadamente de 70 que ingresábamos a matemática, 3 mujeres, de las cuales la única que terminó fui yo,
junto con 3 o 5 compañeros más varones que fueron terminando el curso de los años. O sea, fuimos 5 o 6 nada más la promoción 78. Matemática, hablando de matemática. ¿Por qué? Porque en nuestra Facultad de Ciencias Matemáticas tenemos 3 escuelas más, que es la de investigación operativa, que es la de estadística y la que fue llamada computación, y que luego se nos fue porque quisieron ser ingenieros y luego vino computación científica para variar el nombre. En realidad es algo así como la matemática aplicada, unas cosas más. Justamente después que yo regresé a hacer mi doctorado, fue ese mi objetivo, la escuela de computación científica, sin dejar de lado a la escuela de matemática, lógicamente a las cuales ahora conozco. Pero lo que yo traía en ese entonces era lo que no se desarrollaba mucho allá. Casi siempre este tipo de desarrollo de temas de investigación es un poco como que lo queremos hacer escondidas. Y les digo por qué. Porque el tema de investigación que yo traía con mi doctorado en matemática era el trabajo mío teórico en biomatemática. Entonces, una vez que uno le aumenta la palabra biomatemática, para los matemáticos, nuestros colegas matemáticos, ya cambiamos el panorama completamente, ya no hace matemática. ¿Por qué? Porque está haciendo matemática aplicada. Este es un problema a nivel mundial, en realidad. No conocen la línea. Porque afortunadamente, en base al trabajo que se realiza, yo puedo conocer los dos aspectos de donde nos miro. Y si podemos mirar esos dos aspectos, nos damos cuenta de que del lado de la parte teórica, del lado de la parte teórica, nos miran como que ya no hacemos nada. Y cuando vamos a la parte que es justamente nuestro objetivo, que es trabajar en pro de las ciencias de la vida, nos miran como que hacemos demasiado matemáticas. Entonces no nos entienden. Por lo tanto, ya verdaderamente estamos en una línea, ¿no? Pero es una línea imaginaria. ¿Por qué? Porque somos nosotros mismos los que tenemos que asumir el reto de que nuestros pares en la parte teórica admitan que lo que hacemos es matemática y nuestros pares en la parte en la cual podemos nosotros contribuir como matemáticos se den cuenta que esto es cada vez más grande, se hace cada vez más grande y la contribución puede ser muy buena a medida que asumimos justamente esa interrelación, ese trabajo conjunto en diversas áreas, en de las ciencias, pero más allá inclusive. Va todas, hacia todos. Por eso tomé este nombre de la exposición, que no quiero hacerla muy larga, lo voy a pasar a algunos slides bastante rápidos, pero el nombre es el tomarle el pulso a la epidemiología a través de la matemática. ¿Por qué? Porque es en realidad, vamos a ver qué podemos hacer en cuanto a ello. Esta es una de las ramas de la teoría. En esta rama ya tenemos jóvenes que están siendo formados en el extranjero, con doctorado, algunos ya lo lograron, algunos están en la maestría, otros aquí han terminado maestría, se están yendo ya pronto. Tenemos promociones en base aproximadamente 13 años que hemos trabajado en ese grupo. Tenemos jóvenes que trabajan en el Ministerio de Salud como apoyo. Claro está que a veces nos creen y a veces no nos creen, y eso es lógico, que tener ese tipo de casos. Ahí está el objetivo. Pero vamos a ver de qué se trata y lo voy a hacer muy rápido, pero comprensible para que usted pueda ver qué cosas comprensibles. Ahí vamos. El modelamiento matemático de epidemiología, los modelos epidemiológicos básicos, la generalización de ellos, y esto es justamente la parte, bueno, hay que empezar de lo más simple, eso es lo que vamos a hacer, y luego llevarlo a la parte más compleja, y eso inclusive ya para el matemático es más terrible. Si trabajamos con pocas variables, el trabajo se nos hace, es un disfrute tremendo con el tipo de investigación que se le presenta al matemático. Y el disfrute es doble, porque si se lo podemos hacer entender a nuestros colegas, si lo utiliza. Y lo último que se está viendo sobre un caso en particular que les voy a mostrar. Sobre ese caso voy a recorrer todo y hay muchas otras cosas. Bien. ¿Qué es la biomatemática? Ya lo entendieron porque ya se lo indiqué. Matemáticas para las ciencias de la vida. Pero que, ojo, que estos modelos que yo presento no solamente son útiles para la parte de ciencias, se pueden aplicar en cualquier otra parte
del estudio del conocimiento. Entonces, sí podemos hacerlo, ciencias sociales, por ejemplo, psicología y cosas por el estilo, se puede. La definición en sí, pues, va de aquí para allá, de allá para acá, pero este señor, el primero que comenzó a trabajar justamente este tipo de modelos, y esto se ve mucho en química. De ahí en realidad vino la idea de armar este tipo de modelamiento matemático en epidemiología y en otras áreas de la ciencia de la vida. Y fue justamente los modelos por compartimiento. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es ver una población, el análisis de una población, subdividirla en subpoblaciones que tengan determinado condicionamiento para el problema que estamos estudiando. En este caso, la epidemiología, lo primero que pensamos es en uno sano y en uno que hay, ¿cierto? Entonces ya tenemos dos, por lo menos. Los modelos por compartimiento, entonces, en epidemiología nos piden esto mínimamente, ¿no? Una población total, una población de susceptibles, infectados y otros. La primera vez que tuve contacto con médicos aquí en el Perú, le mostré esto, estuvo muy bien, genial, entendieron los momentos. Y yo les dije, para el día siguiente la tarea, estamos haciendo ese taller, para el día siguiente la tarea va a ser que ustedes me traigan los valores de los parámetros que yo ya les mostré, que ya les expliqué, qué cosa significa pasar de un lado al otro, etcétera, etcétera. Muy bien, día siguiente les pregunto. Y me trajeron, porque vamos a ponerlo en el computador, y ya tienen ustedes ya el software, ya tienen ustedes las cosas ya que solamente hay que cambiarle el numerito. A ver, ¿qué me han traído? Para el sarampión, para esto, para esto. Así como están ustedes ahorita, y levantado. Hasta el más valiente levantó. Profesor. Entonces, eso pensábamos nosotros que usted nos iba a traer como valores. Nosotros no los tenemos. Pero si ustedes tienen los datos, ¿cómo los trabajan? Para poder hallar tasas, que son sencillas. Tasas que indican la fracción de personas que pasan de un lado al otro por día, por año, por mes, por segundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso en base al conocimiento de la data que ustedes tienen se puede hacer. No, eso lo hacemos nosotros aquí en nuestro sistema de recolección de datos. Caramba. Eso significa que vamos a tener que hacer un trabajo conjunto. ¿Saben qué fue? Sí, lo dije bien, conjunto. Porque donde yo estaba era la oficina de inteligencia clínica, donde yo estaba trabajando y estaba enviándome con los médicos. Pero me dijeron, no se nos va a hacer muy fácil. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos los datos. ¿Cómo? No, los datos los tiene la oficina de datos. Y para que ellos nos proporcionen, tenemos que mandar un papel, que el presidente de acá, para el director de acá, para el director de allá, y si nos quiere mandar, nos mandará un poquitito. ¿Y cómo recolectan los datos? Ese es otro problema, que nosotros mismos somos conscientes de que no está. ¿Eso qué significa? Le digo que si se dispara el dengue allá en el norte, sus evaluaciones, lo que pone, no está correcto, la muestra es muy pequeña, el sitio donde van a estar, esto, un conjunto de cosas. Yo como matemática, por ejemplo, no tengo por qué conocerlo, por eso es que tengo que trabajar con mis colegas en estadística, porque ellos sí conocen cómo van a limpiar los datos, como ahora con la ciencia de los datos, con un número grande de datos que debemos de tener. Entonces esto de investigar en realidad, porque yo como matemática empiezo a hacer estos modelos, los análisis, el problema para mí es cumplir. Cumplir no es eso solo. Es que si yo quiero convencer de que esto sirve, tengo que trabajar con esto, no solamente. Entonces eso surgía, por ejemplo, paso a paso. Y miren, ¿cómo se mueve una persona al otro lado? Si yo soy susceptible, me encuentro con alguien, tengo la posibilidad de infectar. Posibilidad, no necesariamente. Si tienen gripe por acá alguien, yo estoy alrededor de ellos y no necesariamente me tengo que contagiar yo. Pero sí hay otras personas que se contagiarán en esta situación, probablemente. Entonces todo eso es un sistema dinámico, es un dinamismo, entro, salgo. Y entro y salgo en matemática no es nada más que entrar más salir menos. Y en eso se traduce, se terminó. Y lo que yo tengo que medir es cómo se cambia al término del tiempo. Y eso es lo que les enseñamos nosotros como matemáticos a todos los cursos y a todas las carreras,
y que nunca se termina de entender por qué se los enseñamos. Derivada, simplemente. Ese término que siempre odiamos, que nos enseñaba las derivadas, ¿y esto para qué sirve? Pues aquí está. Sirve para esto y muchas otras cosas más, lógicamente. Pero acá está, miren. Ahí está. ¿Se acuerdan la derivada? ¿Qué significará esto entonces por lo que acabo de decir? El cambio de los susceptibles por unidad de tiempo. ¿Y qué es lo que tenemos acá? ¿Cómo es que cambia? Entonces, al otro lado está la dinámica. Por eso que le llamamos sistemas dinámicos. Y sistemas dinámicos para nosotros como matemáticos es una área bien amplia, de un estudio tremendísimo, más complejo, menos complejo, del mundo. ¿Se dan cuenta? Cuando ya lo traducimos. Cuando hacemos uso de lo que es matemática, es un lenguaje. Así como habla inglés, así como habla francés, el portugués, matemática es un lenguaje. Si lo enseñamos así, cualquiera. Y cuando digo cualquiera, si esto se lo muestro a los más pequeñitos, me apuesto que lo comprenden rapidísimo. Y así. Y el cambio en los infectados y el cambio en los recuperados. Como podemos observar, esto es un menos, ¿cierto? Porque va a salir. El susceptible se convierte en infectado. Entonces acá entra como más. Y esto de acá es un menos porque se va a recuperar. Una porción de los infectados se recupera. Ahí está. El más sencillito de todos. Y esto lógicamente tiene el dibujo anterior. Esto ya es en MATLAB, en el Simulink, en tantos software que nosotros tenemos y manejamos, en los que podemos observar qué cosa al término del tiempo, que pueden ser semanas o pueden ser días, en este caso son días por lo general, podemos observar cuál es la actitud de cada una de las poblaciones. Estos son los susceptibles, van bajando, es lógico, está en pleno uso de la infección. El rojito son los recuperados, perdón, y estos de acá, que no es mucho, no tuvo mucho pico de enfermedad. Y eso va a ser debido a los valores de los parámetros que estoy utilizando. ¿Y qué significa ello? Por lógica simple, que muy probablemente la tasa de infección es baja. Por lo tanto está sucediendo eso. Entonces, los gráficos hablan. ¿Y quiénes nos van a entender con los gráficos si se los hacemos entender? Lógicamente los que lo van a usar. Probablemente la parte matemática no les interese mucho, aunque ese grupo sí les interesaba porque era la inteligencia, quería tener un poco más de conocimiento, pero en realidad al final lo que ellos usan es la parte que con los chicos de computación científica podemos desarrollar justamente entornos computacionales que le van a servir a los médicos para que ellos solamente con poner los datos correspondientes a unas buenas tasas consideradas, ellos puedan saber qué cosa es lo que va a surgir al término del tiempo, es decir, cuándo va a venir cuando va a haber pico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner control. Y para poner control hay otros pasos. Entonces yo tengo que poner control ¿dónde? Por ejemplo, ¿no? En este caso. ¿Dónde tendré que poner el control? En el beta, que es justamente la tasa de transmisión. Pero ese control se lo pongo yo porque, bueno, yo como matemático lo puedo variar, ahí es constante, lo pongo variable. O lo pongo de repente correspondiente a cómo se comporta la parte inmunológica de la persona, etcétera, etcétera, etcétera. Correcto, entonces muchas cosas. Pero eso, ¿cómo lo hago? Como matemático tengo que ver cómo se comportó en un tiempo anterior. Y dependiendo de la gráfica, yo puedo proponer un control. Pero ese es un control que me diría qué cosa. Bueno, aplicar un insecticida, los comenzaron a fumigar y por lo tanto, por ejemplo, si es una tragedia por mosquito, bueno, pues se lo empezaron a morir, etc. Pero eso no es bueno ecológicamente. Ahí entra la parte también matemática nuevamente. Y lo que trata de hacer es controlar biológicamente una enfermedad, sin necesidad de hacer uso de cuestiones químicas que valorarían de repente a unos plantillos. O los mismos mosquitos no los queremos matar, porque son parte del sistema ecológico, ¿cierto? No es que no queramos matar, para que no transmitan. Y es justamente eso, pero vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver adelante. Este es otro tipo de modelo, se le llama CIRS, porque está considerando que la tasa de recuperación es temporal y puede volver a tener la enfermedad. El CIR anterior, por ejemplo, era el sarampión, porque le da el sarampión que ya no le podía dar, pero un CIRS podría ser, por ejemplo, una gripe, que sí puede volver a ser susceptible.
Hay otros con pérdida de inmunidad, como dice ahí, con inmunidad temporal y dinámica vital. Dinámica vital significa con una enfermedad de mucho tiempo, ¿no? Una enfermedad de mucho tiempo que no es como una gripe que es bastante rápida de observarse. Y hay otros efectos demográficos y cosas que podemos ir adicionando, y eso va cambiando el modelo. Y lógicamente va cambiando, como ustedes pueden ya apreciar, se va haciendo más complejo el sistema. ¿Se acuerdan que eran tres ecuaciones? Empezamos, pero ahora la dinámica y va cambiando así progresivamente. Bueno, pero voy a querer ir a lo que necesito. El CIS también es una en la cual no hay recuperación, se infecta, inmediatamente vuelve a ser susceptible y decide susceptible a ser infectado y va a dar sin etapa de recuperación. El número básico de reproducción, así rapidito se lo digo, es un número muy utilizado por nuestros colegas epidemiólogos. Eso les dice algo, les dice, si es mayor que 1, hay epidemia. Si es menor que 1, no cumple epidemia. Habrá un pico, pero muy bajito, como lo vimos hace un rato en un gráfico, ¿no es cierto? Y si es igual a 1, ahí vamos, estamos, no en peligro, pero por ahí estamos, es endémico, nada más. Eso es lo que ellos saben. Y el R0, ellos lo tienen en una tablita y listo. Para el sarampión tanto, para la gripe tanto, para esto, todo. Cuando se les pudo mostrar matemáticamente cómo se encontraba este R0, se puede hacer, ¿no? Claro, tampoco nosotros lo creíamos, es fantástico. Porque cuando lo obtenemos, habla. Es decir, es una fracción por lo general, el R0. Es un número. Es un número. Es una fracción, perdón. Es un número, porque puede ser mayor que 1. Es un número simple, sin unidad, pero que dice mucho. Pero matemáticamente sale en términos de los parámetros que hemos visto en los modelos, indicando, por ejemplo, el R0, cómo es que nace y cómo es que muere, por qué nace y por qué muere, por qué entra, porque sale inmediatamente, casi en su potencia, debido a lo mismo. Y sale cuando nosotros hacemos el análisis matemático, sin creerlo muchas veces, la gente dice cómo sale, porque la naturaleza de la modulación que se hace está corriendo. Ahora el estudio se va haciendo más complicado. Y hay otros sistemas muy grandotes que no podemos sacar el R0 a mano. Pero que hay otras modalidades ya que se han hecho, el uso del álgebra lineal. Recuerdo, muchos de ustedes han llevado el curso de álgebra lineal. Aquí fantásticamente apoya. Las matrices que usted veía que a veces tampoco no tenían ninguna necesidad, pues ahí rápidamente nos tiene la solución a mucho de esto. Pero bueno, quiero ir rápidamente para no tomarles mucho tiempo. Ahí comienzo a hacer una especie de que es el CIRES modelo de sarampión, como les decía, ¿cierto? Ya les da y ya no les vuelve a dar. No les da todavía, cuidado. Hay una se ha comenzado realmente que hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando nos ven mayores, ¿no? Cuando ya nos dio, ya, nada más. Pero hay que tener cuidado. Y eso, por ejemplo, los modelos se lo pueden predecir, dependiendo de esa tasa de inflamación, que ahora está mayor, de oscilaciones diagonales del sarampión. Miren cómo se va poniendo cada vez más complejo lo que tendría que ser la dinámica. ¿Se acuerdan acá lo que les dije? ¿Qué queremos hacer cuando hay una enfermedad? ¿Qué es lo que hace el sistema epidemiológico? Tiene que poner un sistema de control, ¿cierto? Ese sistema de control de qué va a depender, de cuánto lo voy a aplicar. Y por lo tanto, entonces, lo que era constante antes, ahora se convirtió en función. Y ahí está el control. ¿Se acuerdan que les hablé? Y eso es un control que luego, lógicamente, nos da las oscilaciones anuales debido a ese control que se hace. ¿Por qué? Porque el dengue, por ejemplo, ¿dónde que más surge? ¿En qué tiempo? De calor, ¿cierto? Entonces no es todo el tiempo que vamos a aplicar el control. Entonces, de eso dependerá hacer qué cosa. ¿Quién será Metatén? Entonces uno se pone a pensar, si es periódicamente, ¿en qué me pongo a pensar? Algo muy sencillo que usted usó en el primer curso de matemáticas. Las funciones oscilantes. ¿Quién se acuerda cuáles son las más sencillitas? Seno y coseno, correcto. Seno y coseno. Una seno y coseno, apoyados en ello, porque hay más complejas, lógicamente, está acá. Y ahí se indica. Ahora vamos a ver. Estos son modelos correctardos. Modelos correctardos significa lo que yo aplique hoy día no tiene efecto hoy día, en realidad. Tiene efecto dentro de un tiempo, de unas horas, de días, ¿correcto? ¿Eso qué significa? Que es una ecuación diferencial como la que definí antes, ya.
es otro tipo de presión, la que tiene un retardo en su efecto. Y eso es lo que en realidad sucede. Entonces la matemática tiene que ir perfeccionando el modelo que va a utilizarlo antes para poder utilizarlo. Entonces reconstruye los datos que se tienen para poder utilizarlo. Pero por ejemplo, en enfermedades emergentes que han habido, el Zika por ejemplo, no tenía precedente. Y si no tiene precedente, ¿de dónde saco los datos? Entonces tengo que apoyarme en los modelos anteriores, ¿cierto? Ya la historia me irá diciendo, me irá dando datos para poder ser más preciso en las producciones que acá se promueven, ¿no? Pero bueno, población variante, en las anteriores toditas eran poblaciones constantes. Todo cambia, pero cuando suman, se queda igual. Aquí, y eso es cierto, porque puede suceder que las personas vengan, entren o salgan, y entonces el número de personas, aparte de cómo cambian de un compartimiento a otro, aparte cambia el número. Entonces eso se llama población constante, es población variable. Entonces hay que cambiarlo. Y esa, por ejemplo, este tipo de modelo